Hoy vamos a entrevistar a don Isaac López Chacach sobre cómo fue su educación en su niñez. Y él nos narra de la siguiente manera. A mis 9 años estuve en una escuela rural en el aldea Santa Isabel, donde pues empecé a estudiar mi primer grado. Una maestra llamada, su nombre, Gladys de Navas. Una maestra muy buena para educar, para enseñar, y también regañaba y pegaba. Yo creo que eso nos ha hecho ser personas bastante bien a nuestra edad, pues. Eh, Nos dio clase como por ejemplo en primero la enseñanza de aprender a leer. Segundo grado pues nos dio ya cómo es todo lo que es ya eh, un, un estudio matemática, eh, ciencias y un montón de, de clases que hay, de materias que hay. Y nos explicaba, nos dictaba. Era una buena maestra y nos daba siempre en la mañana, nos daba toda una plática. Luego nos ponía a escribir, nos dictaba muchas cosas, lo que ya nos había dicho. Y el siguiente día nos dicen que si que aprendimos un día anterior. Entonces ya nos da un resumen otra vez, y entonces nosotros, bueno, vamos a tener una, nos examinan casi a cada 2, 3 días. Y fue así de que una educación bastante buena, ¿qué le digo? Cuando salimos de recreo, todo depende la calidad que ha sido uno en la clase. Así tiene que ver ella si el recreo nos amerita de estar ahí con esa alegría de estar con los compañeros. Y si nosotros no hemos sacado bien la tarea o nos hemos portado mal con otros compañeros, pues también así es el castigo que tenemos. Fue así de que nos educó, nos enseñó, y yo pues trato bien con todas las personas. Y yo creo porque esa maestra pues nos enseñó a que tenemos que ser bien con el prójimo, tenemos que ser bien con todo. Si vamos a seguir estudiando, decía ella, porque solo a cuarto grado es de que llegamos. Yo llegué porque solo cuarto grado tenía esa escuela, pues, porque solo habían 2 maestros. Este maestro, si este año empezó con primero, terminaba hasta cuarto grado. Y la otra maestra, pues, ya seguía primero, segundo, así seguía, pues. Pero solo 2 maestros habían, y gracias a Dios, yo siento que aprendí bastante, y eso me ha ayudado que donde trabajo, pues tengo muchas cosas de lo que aprendí en la escuela. Tal vez no era un grado alto académicamente, pero aprendí bastante. La maestra era muy buena, todavía me recuerdo de ella. Es una maestra que ya cuando yo tenía mis 20, 22 años la encontré un día y me felicitó, y pues no me olvido de ella, una buena maestra. Y yo creo que los principios que tuvo ella con nosotros nos ha llevado a bien, porque muchos compañeros platicamos
muchos están mucho mejor que yo, pero gracias a Dios, allí siempre platicamos con los compañeros y siempre nos recordamos de la buena maestra que tuvimos. Esa es mi poca plática o puedo decir lo que yo recuerdo, pues. Pero en los recreos, como yo les digo, les vuelvo a repetir, todo depende cómo nos hemos comportado. Y si en el recreo tocó la campana, que era un simple asadón que había ahí, que ya sonó esto, ya en un minuto es que todos estamos adentro. Si pasó un minuto, 2 minutos, todo depende cuántos minutos haya pasado, así los reglazos que le toca a uno en los muslos. Pero yo creo que así es como aprenda uno. Así que esa es mi poca. ¿Y las Que yo, tareas, que, cómo dejaban tareas para la casa o no se las dejaban? sí, bastante. Teníamos que leer eh, mucho. Teníamos que leer bastante. El día siguiente teníamos que, cada alumno tenía que pasar y decir de lo que leyó. Cada alumno tiene que expresar de lo que entendió de lo que leyó. Yo recuerdo que donde nosotros teníamos que decir, y si no sabíamos explicar lo que encontramos o la tarea que tenemos que decir, lo que ella quería, no salíamos al recreo, que teníamos que aprender de lo que no pudimos decir hoy. Y mañana, pues, si volvimos otra vez a no decir nada, otra vez estamos sin recreo. Pero entonces lo que hacían nosotros, como por ejemplo teníamos que decir cuántos departamentos tiene Guatemala. Son 23 en ese entonces cuando yo estaba. Ahora solo tenemos 22. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos ríos tiene Guatemala? ¿Y qué nombre tiene desde México hasta El Salvador? Teníamos que decir todo eso. Teníamos que decir cuántas lenguas mayas hay en Guatemala. Hay 22 lenguas mayas. Teníamos que decir todo eso. Nos dejaban de tarea cuántos volcanes, cuántos lagos, cuántas lagunas, muchas cosas que habían. Y el día siguiente lo teníamos que decir. Al que no decía no tenía derecho a salir a clase, a recreo. Pasaba un cierto tiempo, nosotros no entregábamos tarea. Entonces llamaban a la mamá o al encargado y decía, ¿qué tal? Entonces, les decía que de los recreos y de que no teníamos derecho a muchas cosas si no sacábamos buenas las tareas. Si teníamos todo bien, nosotros teníamos un 100 para hasta ayudar a la maestra, porque sabía ella que nosotros éramos unos alumnos buenos. Y le vuelvo a decir otra vez de los recreos. De los recreos de nosotros jugábamos, pero jugábamos sanamente. No estábamos ahí maltratando como hoy en día. Yo un día de esos encontré a unos alumnos en una escuela y cómo se insultaban. Nosotros, pues, gracias a Dios de que una maestra muy educada, era una capitalina, era muy educada. Y entonces nos enseñó bastante a no estar en contra de otro compañero. Si hoy estuvimos del mismo grado, pues porque ella daba 2 grados al mismo tiempo, el mismo día. Entonces, con los mismos compañeros de grado, solo que hoy, por ejemplo, 15 días estuvimos con 5 en una misma mesa.
entre 20 días nos cambia, que ahora ya vamos a tener otros compañeros para relacionarnos con todos, de un buen ánimo, de tener ese compañerismo con todos, porque muchas veces nosotros estamos en grupo, pero solo nos mantenemos platicando con 2 o 3 o 4. Eso pasa. Entonces nosotros y la maestra lo que quería es que teníamos buena comunicación con todos. Por eso nos dejaba eso. 15 o 20 días, 5 en una mesa. Los otros 15 días ya pues ya nosotros podemos tener otros 2 compañeros, los mismos compañeros, pero ya son otros 3 de diferentes, o uno, ya solo uno con otros 5, y así, pero nos relacionamos muy bien. Por eso es de que, vuelvo a repetir, nos encontramos con los compañeros, nos saludamos y nos damos un abrazo de que todavía recordamos cosas de la niñez, y gracias a Dios de que los compañeros que tuve de clase, pues de estudio, tal vez no estudié tanto, pero gracias a Dios, lo poco que estudié me ha enseñado a vivir en este mundo. Así que yo ya no más puedo decir porque ya se me olvidó, ya es una edad que tengo y son, ¿qué le digo? Casi 50 años que han pasado ya. Y eso hace que se olvida uno de muchas cosas buenas que tuvo uno cuando uno estuvo estudiando. Pero lo poco que yo recuerdo, pues esto es lo que yo pues les cuento. Muchas gracias, don Isaac, por la entrevista.